A continuación tiene la palabra don José Francisco. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, voy a hablar, como se indica, sobre los riesgos para los usuarios financieros derivados de la transformación digital. Y ahí, en primer lugar, expongo brevemente un índice con muy someramente las cuestiones que voy a abordar. Una breve introducción, decir cuáles son los riesgos para los usuarios, lo he subdividido en la contratación de productos y en los servicios de pago, y luego ya ver las posibles acciones que se pueden acometer para afrontar estos riesgos, así como unas breves conclusiones. Bueno, el proceso de digitalización, como sabemos, es algo imparable, sin entrar en multitud de datos que se publican día tras día. Simplemente me gustaría citar un estudio que elabora la Comisión Europea todos los años, el Índice de la Economía y la Sociedad Digital, que es bastante útil e interesante, puesto que va país por país de la Unión Europea y además hace una comparativa para saber cómo se encuentra cada país respecto a la media, ¿no? En ese sentido, los usuarios de banca online en España, según este estudio, en el año 2019 ya, en 2020 sería el 60% de los usuarios de Internet. La media de la Unión Europea es un 66%, por lo tanto, todavía estamos por debajo de la media europea, pero evidentemente España va avanzando rápidamente en la digitalización. Estos datos, lógicamente, se están acelerando, como sabemos, a raíz de la pandemia de la COVID-19, que está prácticamente obligando a llevar al entorno digital muchísimas actuaciones y acciones que antes se llevaban en un entorno físico, ¿no? Y, por lo tanto, incluso podemos decir que hay muchos estudios que constatan que va todavía más rápido de lo que pensamos. Otro dato interesante de este estudio de la Unión Europea es las competencias digitales básicas. Ahí simplemente me gustaría citar que el 43% de las personas entre 16 y 74 años carecen de las competencias digitales básicas. Este es un dato preocupante, porque, claro, es casi la mitad de la población española no tiene lo que se puede considerar unas competencias básicas en el mundo digital. Y, por lo tanto, bueno, implica que hay todavía mucho camino por recorrer desde el punto de vista educativo en este tema. En definitiva, la digitalización aporta múltiples ventajas y para los usuarios y para las entidades. Evidentemente, para el usuario, una comodidad, rapidez, poder conectarse en cualquier lugar, en cualquier momento, etcétera, etcétera. Pero, lógicamente, además de ventajas, pues esto también tiene algunos, vamos a llamarle, inconvenientes, en definitiva una serie de riesgos que son los que vamos a abordar. En cuanto a los riesgos en la contratación de productos por Internet, me gustaría empezar citando unas palabras del subgobernador del Banco de España en el año 2018 en la clausura de un seminario en la Universidad Menéndez Pelayo. Refiriéndose a la contratación de productos a través de teléfonos, tablets y dispositivos digitales, dijo que el tamaño de la pantalla, la aparente amabilidad de las aplicaciones y la inmediatez en la aceptación limitan la capacidad del cliente para saber qué es realmente lo que está consintiendo y obstaculizan determinados aspectos básicos en la contratación de productos financieros, tales como la lectura de los términos y condiciones de los contratos o la interacción para resolver preguntas sobre ellos. Creo que estas palabras sintetizan muy bien cuáles son los riesgos en la contratación de productos financieros por Internet. En definitiva, propicia una facilidad de acceso muy grande, pero claro, tiene una serie de limitaciones como los tamaños de la pantalla, la presentación atractiva, puede hacer bajar la guardia, así como la inmediatez que a veces hace tomar decisiones de una forma precipitada o poco reflexiva. Incluso esto se agrava en el sentido de que el cliente en estos casos asume una mayor autonomía, es decir, el cliente, digamos, tiene el control absoluto del proceso y tanto lo que es la recopilación de información
como a la hora de tomar la decisión, pues tiene una autonomía total, ¿no? Además, podemos decir que, claro, los desarrollos tecnológicos propician el acceso a activos y productos financieros que sean más complejos y que no estén, en principio, disponibles a través de los canales tradicionales. Podemos hablar de, ahora con las criptomonedas, el Bitcoin, etcétera, pues en principio cualquier persona a través de Internet puede entrar y adentrarse en ese mundo, lo cual, si no se tienen unos sólidos conocimientos, puede ser bastante peligroso. En definitiva, estos riesgos pues llevan a que se tomen las decisiones de una forma poco reflexiva, ¿no? Esa sería la conclusión fundamental de los riesgos que nos acechan en la contratación de productos online. Y esa contratación, esa toma de decisiones poco reflexivas tiene unas consecuencias. Esta puede venir del lado de la inversión o del endeudamiento, es decir, un usuario se puede adentrar en un camino de invertir en productos financieros complejos, invertir en activos sofisticados, y eso le puede implicar pérdidas y bueno, pérdidas incluso totales del capital o simplemente pérdida de rentabilidad en sus inversiones. Luego, del lado del endeudamiento, la consecuencia fundamental y más peligrosa es el sobreendeudamiento, ¿no? Que el consumidor caiga en un elevado índice de deuda en su economía familiar o doméstica. En cuanto a los servicios de pago, estamos refiriendo a transferencias, tarjetas, en definitiva todos los pagos online y a través de móvil que se realizan hoy en día. El principal riesgo lo constituyen los fraudes y las estafas. Aquí quería citar un par de documentos que me parecen muy reveladores. El primero de ellos es la memoria de la Fiscalía General del Estado, se ha publicado recientemente, del año 2019, los datos, y habla de un incremento del 44,92% en los delitos informáticos. Hay que matizar que está hablando de todos los delitos informáticos. Puede haber delitos contra la integridad moral, contra la libertad. Realmente lo que serían fraude y estafa supondría el 70% de estos delitos. Este crecimiento es del 44%, como digo, respecto al año anterior, pero es que es del 97% respecto al 2017, es decir, la progresión es tremenda, ¿no? En este sentido, incluso da un dato bastante elocuente sobre lo que está pasando, y es que el peso que tiene los ciberdelitos respecto a la totalidad de los delitos que se cometen en España. Y esta proporción de ciberdelitos respecto a los delitos, digamos, tradicionales, ha pasado de un 2,1% en 2011 a un 9,9% en 2019. Es decir, eso sin contar lo que ha propiciado la aceleración de la digitalización y de delitos que ha propiciado tras la pandemia, pues el mayor uso de los canales digitales, ¿no? De cada 100 delitos que se cometen en España, ya hay 10 que se cometen en un entorno virtual. Creo que es una cifra bastante reveladora, ¿no? Añade la memoria otra consideración, y es que estos datos ni siquiera reflejan la totalidad de la actividad delictiva. Aporta una serie de consideraciones sobre que muchos delitos no son denunciados, no son detectados, o que, dada la dificultad para averiguar quiénes son los responsables de estos delitos, pues muchas veces las actuaciones quedan archivadas y ni siquiera se incoan procedimientos judiciales. En definitiva, esta memoria concluye que hay una cifra oculta de cibercriminalidad bastante alta y que resulta muy difícil saber realmente cuál es el índice real de ciberdelitos. El otro documento que quería citar es la memoria de reclamaciones que elabora todos los años el Departamento de Conducta de Entidades del Banco de España, y el dato clave en este sentido es que las reclamaciones se han elevado un 94%, las reclamaciones por fraudes, respecto al año anterior. Hay que decir que en números absolutos no son muchas, pero
la proporción, el porcentaje de crecimiento, el ritmo de crecimiento realmente pues indica por dónde van las cosas y el camino que están tomando, ¿no? El Banco de España en esta memoria hace recomendaciones a los usuarios sobre tener precaución, sobre las comunicaciones que reciban y de contrastar siempre con su banco la realidad de estas informaciones o estas comunicaciones que puedan recibir en sus dispositivos para averiguar la veracidad o la credibilidad de las mismas, ¿no? Igualmente en el portal del cliente bancario, que es una web que tiene el Banco de España, que creo que es bastante recomendable su visita, se publica bastante información sobre estos temas a través de noticias, blogs, etcétera. En cuanto a los servicios de pago, quería añadir ahora, introducir el tema de la ingeniería social. Hay que decir que la mayoría de estos ataques de los que estamos hablando no se llevan a cabo aprovechando vulnerabilidades de hardware o software, es decir, del dispositivo o del sistema informático en cuestión. Se llevan a cabo engañando a las víctimas para que ellas mismas faciliten el fraude, ¿no? Esto es lo que se llama ingeniería social. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, la ingeniería social es una técnica que emplean los ciberdelincuentes para ganarse la confianza del usuario y conseguir que haga algo bajo manipulación y engaño, como por ejemplo ejecutar un programa malicioso, facilitar sus claves o comprar en sitios web fraudulentos. En definitiva, el principio que sustenta la ingeniería social es que el usuario, la persona, es el eslabón más débil de la cadena y por lo tanto es más fácil engañar a alguien, a una persona, para que revele sus credenciales o proporcione una información confidencial que vulnerar la seguridad de una máquina o de un sistema. En este sentido, la Oficina de Seguridad del Internauta ha publicado que el 93% de las brechas de seguridad son debidos a la ingeniería social. Creo que este dato es demoledor y deja bastante bien ubicada la cuestión. Es decir, estamos hablando de engaños a las personas y, por lo tanto, la parte positiva es que esto se puede prevenir. No hace falta ser un experto informático, un experto en tecnología, sino con una serie de acciones se puede intentar evitar que esto ocurra. La lista de técnicas que se usan es muy extensa, muy variada, se van creando otras nuevas y, bueno, simplemente a título de ejemplo, pues bueno, he querido reseñar las más conocidas. El phishing, como sabemos, consiste en enviar emails a los usuarios haciéndose pasar por una institución de confianza y en el que se le incita a pinchar un enlace a través, si pinchan ahí, o se descarga un software malicioso o te lleva a una página web simulada, ¿no? Con la excusa de que tu cuenta ha sido bloqueada o han intentado entrar y hacer operaciones no autorizadas. Claro, juegan ahí con la urgencia, con el miedo. El usuario al pinchar entra y lo que está haciendo es descargándose un software malicioso o yendo a una página donde va a revelar directamente él sus claves a los delincuentes, ¿no? El smishing es lo mismo, pero a través de un SMS. Phishing son con llamadas telefónicas, te llaman por teléfono y te dicen que son de una empresa, no sé, Microsoft, cualquier empresa de reconocido prestigio, y te van llevando a que tú le facilites información privada. Hay muchas más, simplemente citar algunas. Dumpster diving es humear en la basura, es decir, incluso buscar en la basura información personal o financiera, que es algo que también se hace. El shoulder surfing, que es mirar por encima del hombro. Esta práctica se usa muchísimo, que es cuando la gente está pagando en un centro comercial, en un supermercado, etcétera. Alguien cerca tuya ve las claves que estás tecleando al pagar y a la salida te aborda, simula un tropiezo, un encontronazo, te quita la tarjeta o incluso te la cambia por otra parecida para que no te des cuenta y, lógicamente, sabiendo tus claves, pues empieza a hacer compras o extracciones. En definitiva,
Estas técnicas pueden parecer a veces simples, poco sofisticadas, etcétera, pero son muy, muy efectivas y es importante pues darlas a conocer porque además, como decía, el ritmo de crecimiento está siendo muy, muy grande. ¿Cuáles son entonces las posibles acciones que podemos acometer para hacer frente a estos riesgos? Bueno, en principio, desde la perspectiva de la prevención de la que estamos hablando, está claro que la información sobre la existencia de estos riesgos y la formación, en definitiva la educación financiera, tienen que ser las dos palancas a través de las cuales se aborden estos riesgos. Esto es un trabajo arduo que debe de implicar tanto a instituciones públicas como a instituciones privadas y que debe de abordarse, como digo, de una forma, entiendo que urgente, porque pienso que no están debidamente valoradas o estimadas los riesgos que implican estas circunstancias. En este sentido, me gustaría citar, dentro de las distintas aportaciones sobre educación financiera, la definición de la OCDE, que habla de que es el proceso, ¿no?, para que los inversores tengan un mejor entendimiento de los productos y lleguen a ser más conscientes de los riesgos, ¿no? Ya habla ahí de riesgos. En ese sentido, el proyecto EduFinet declara en su página que la pretensión esencial es que los ciudadanos puedan adquirir los conocimientos que les permitan adoptar sus decisiones en el ámbito financiero de manera consciente e informada. Aquí quería poner el acento en la palabra consciente, que sería un poco la contraposición a los automatismos o a las actuaciones poco meditadas que puede conllevar la contratación de productos, por ejemplo, en el entorno digital. Y finalmente quería citar del Banco de España, en el portal del cliente bancario, se habla de que la educación financiera debe ir más allá de la mera disponibilidad de información y que se extienda a los conocimientos, conductas y actitudes que permiten tomar decisiones acertadas. Es decir, habla ya de conductas y actitudes. Creo que aquí está poniendo el dedo en la llaga en el sentido de que hay que ir más allá y hay que abordarlas desde otras perspectivas como la psicología financiera y el conocimiento de las limitaciones o de los posibles errores del conocimiento que puede tomar una persona, ¿no?, por un problema, una actuación, ya digo, precipitada o poco meditada. En definitiva, las posibles acciones son, entiendo, muy similares, tanto en el caso de la contratación de productos como con respecto a los servicios de pago, pero quería hacer una pequeña distinción. En la contratación de productos estamos hablando de falta de reflexión, es decir, de no dar los pasos aconsejados a la hora de adoptar una decisión. Ahí yo creo que la clave es entender que una toma de decisiones no es una cuestión que es una elección entre una alternativa u otra, sino que debe de ser un proceso. Tiene varios pasos: recopilar información, consideraciones disponibles, las necesidades del usuario, los objetivos que quiera cubrir y, por supuesto, valorar las posibles consecuencias. En este sentido, pues la educación financiera puede ayudar, por supuesto, estamos hablando de entornos virtuales, pues primero al aumento de las competencias digitales, por supuesto, que como hemos visto en los datos, pues en el caso de la población española necesita claramente una mejora. En este sentido, también concienciando del cambio que supone operar a través de los canales digitales, ¿no?, la revolución que esto supone y los posibles riesgos a los que nos enfrentamos los usuarios a la hora de operar en estos canales. Y independientemente del debido conocimiento del producto, porque claro, también hay que decir, hay que conocer el producto que se está contratando, el producto en sí no cambia, el producto es el mismo, cambia el canal o la forma de contratación, pero ese canal o forma de contratación implica una serie de riesgos, ¿no? Entonces, ahí es donde iríamos a lo que hablábamos antes de la toma de decisiones responsables y las aportaciones que puede hacer la psicología financiera o finanzas conductuales, como queramos llamarle,
para una mejor comprensión de cuál es el proceso de la toma de decisiones financieras y que ayude a evitar pues, caer en sesgos cognitivos o en decisiones poco racionales o poco meditadas, ¿no? En cuanto a los servicios de pago, como hablábamos al principio, el principal riesgo es ser víctima de un engaño, de un fraude, y ahí la clave estaría en el conocimiento de la ingeniería social, que considero que es un concepto poco conocido por la ciudadanía, y la explicación de sus técnicas, de sus mecanismos y de cómo influye en la mente humana para engañarnos, ¿no? Es decir, en definitiva, implicaría también conocimientos de psicología para poder hacer frente a ellos, ¿no? En conclusión, por supuesto, igual que a la hora de contratar productos, las competencias digitales es básico. Esta información que estamos diciendo sobre las técnicas y la casuística que se usan mediante la ingeniería social. Y aquí quería resaltar lo que para mí es la clave de todo esto, que es el pensamiento crítico. Es decir, la capacidad para evaluar una información, cuestionarla y saber contrastarla y mediante las preguntas adecuadas pues saber llegar a la verdad, a la veracidad de esa información o no, o llevar a la conclusión de que es algo falso y que están intentando engañarnos, ¿no? Creo que el pensamiento crítico es básico en este campo, no solo en este campo, en muchísimos campos hoy día de la sociedad, pero en este campo también todo lo que se incida en ello es poco, ¿no? En definitiva, fraudes y estafas han existido siempre, seguirán existiendo, lo que evidentemente ha cambiado el terreno de juego y que, como haciendo un poco un símil con la idea del terreno de juego nivelado, ¿no? El level playing field, entiendo que los usuarios deben de tener unos conocimientos para poder, digamos, participar en este nuevo terreno de juego de una forma que no estén en inferioridad de condiciones, ¿no? Bueno, esto ya sería un poco la conclusión, ¿no? Hace falta mucha información, mucha divulgación sobre estos problemas o estos riesgos y, por supuesto, formación. Y finalmente, para terminar, unas muy breves conclusiones a modo de resumen. Es evidente que la transformación digital avanza de una forma muy rápida, aporta indudables beneficios, pero lógicamente hay también riesgos y lógicamente esos riesgos hay que intentar mitigarlos o evitarlos. En la contratación de productos por Internet creo que donde hay que incidir es en el tema de la reflexión, porque las características propias del entorno pues propician a lo mejor que se puedan tomar decisiones poco meditadas o poco reflexivas. Y en cuanto a los servicios de pago, como hemos visto, el principal problema son las fraudes, estafas y engaños varios. Ahí creo que es básico incidir en la ingeniería social, en la divulgación de estas técnicas y creo que la principal vacuna es el pensamiento crítico. En definitiva, creo que estos riesgos que hemos visto, todos pueden ser mitigados a través de la educación financiera, que el punto de partida básica, por supuesto, es el conocimiento del producto o servicio, que el producto como tal no cambia, pero estamos en un nuevo terreno de juego y esto propicia pues, que tenga unas características y unas especificidades propias que todos los ciudadanos deben de conocer para ser conscientes de los riesgos y poder actuar adecuadamente en este nuevo terreno, como decía. Pues nada, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don José Francisco. Está claro que la transformación digital es un tema que está muy de actualidad por las circunstancias en las que nos encontramos y bueno, eso se plasma en las preguntas que recibimos. Esta se refiere a una sesión anterior a este congreso, concretamente la mesa redonda que hubo sobre educación financiera, jóvenes y tecnología. En esa mesa redonda se hizo referencia a los miedos por fraude y según los datos que usted ha comentado, dichos riesgos han aumentado considerablemente. ¿Cree que la transformación digital que está viviendo el sector financiero va a provocar un aumento de los mismos o
se crearán nuevos medios para evitarlo? Gracias. Pues evidentemente la transformación digital va creciendo y eso va a provocar que la delincuencia vaya también aumentando, porque lógicamente, como decía, el terreno de juego ya pasa de ser el terreno de juego físico al terreno de juego virtual. Lógicamente, las entidades financieras son las primeras interesadas en intentar mitigar o evitar estos riesgos, pero como he explicado, la inmensa mayoría de ellos no está en la mano del sistema como tal, del sistema o de la herramienta tecnológica, sino la forma de evitarlo está en las personas. Entonces, creo que es básico, independientemente de las entidades financieras, hacen inversiones en tecnología y en intentar buscar soluciones. Creo que es básico y fundamental la educación financiera en el sentido de que el conocimiento por parte de las personas de la existencia de estos riesgos, de las técnicas y de la forma de abordarlo, de evitarlo, es la clave. La clave está en las personas. La gente intentando defraudar, estafar, va a existir siempre. Pero digamos que mediante los conocimientos de las personas y estar bien armados intelectualmente es la mejor forma de combatirlo, por supuesto. Gracias, don José Francisco.